evoluciona. Frecuencia 95.1. Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Transmitiendo 24 horas del día a través de 1000 watts de potencia en frecuencia modulada. Chequina 95.1. Señal con poder. Ante la bendición, ante el gozo, el dolor o el sufrimiento, existe una fuerte confianza y la esperanza de un consuelo eterno que hace hablar a esas voces del alma por el amor de su creador. Programa Voces del Alma. Voces del Alma. Aquí comenzamos. Todos ustedes, bienvenidos una vez más a su programa de Voces del Alma de Chequina Radio 95.1 FM. Mi nombre es Marisol Nevares y le damos la más cordial de las bienvenidas. Como cada martes, aquí estamos listas para compartir, ¿verdad? Una palabra de parte de Dios, esperando y confiando en el Señor Jesucristo que sea de gran bendición para sus vidas, así como lo es para nuestras. Amén. Muy buenos días, pues les damos la cordial bienvenida a su programa Voces del Alma y pues como ya dijo mi hermana, esperamos que sea de mucha bendición para sus vidas. En el nombre de Jesús, mi nombre es Juanisa Bendaño y pues el tema que les traemos el día de hoy es respecto a la ira de Dios. Qué importante es que aprendamos que así como el Señor es un Dios de amor, de misericordia, de bondad, también va a llegar el momento donde la ira de Dios se va a activar por el mismo amor que Él tiene. Entonces vamos a estar aprendiendo sobre este tema durante esta hora que vamos a estar aquí en este bonito programa. Y pues esperamos en Dios que sea de mucha bendición para sus vidas, que el Señor les hable en sus corazones, que haga mella y que en sus mentes, en sus almas les hable, les redarguya y que pues que nos acordemos de que todavía tenemos tiempo para arrepentirnos, para buscar a Dios y vamos a aprender cómo se puede evitar llegar a ese momento de la consecuencia que es, ¿verdad? ¿Por qué es? Entonces vamos a estar aprendiendo en esta mañana, así es que pues esperamos en el Señor Jesucristo que sea su Santo Espíritu hablándoles en sus corazones. Amén. Y como punto de referencia tenemos aquí en Romanos 2 del versículo 5 al 8. Amén. Le voy a leer dos versiones. Le voy a dar Nueva Versión Internacional que dice así: Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad, pero a los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad recibirá ira y enojo de Dios. Amén. Entonces eso es en la Nueva Versión Internacional. Amén. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Ahora en Romanos 2, igual, 5:8 de la Reina Valera, 1960, dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y desobedecen a la verdad, y obedecen a la verdad, sino a la injusticia. Esto es, ¿qué quiere decir esto? Las personas, ¿verdad?, que rechazan a Dios, rechazan la verdad de Dios y prefieren ser obedientes a la maldad y no al Señor. Amén, así es. Mire, dice: la ira de Dios. La ira de Dios es la respuesta de un Dios santo y justo ante el pecado. Es lo que decíamos ahorita, que por qué vamos a estar aprendiendo qué es lo que trae la ira de Dios. La maldad y la injusticia, como decía ahorita mi hermana en la palabra del Señor. Es una
indignación divina y santa, no como la ira humana. No como la ira humana, porque nosotros muchas veces nos guiamos por sentimiento y a veces se desata la ira humana sin control. Pero Dios es un Dios de control, de amor, y lo hace por amor. Vamos a estar aprendiendo eso, que es muy importante, que se manifiesta por el amor a la verdad y el deseo de defender a las víctimas. Esta ira puede expresarse al entregar a los pecadores a las consecuencias de sus actos, y el camino para evitarla es el arrepentimiento y la fe en Cristo. Amén. Que es lo que estábamos diciendo ahorita cuando comenzamos, que vamos a estar aprendiendo porque va a venir la ira de Dios. ¿Cuál es lo que lo va a desatar? Pero cómo también vamos a aprender cómo podemos evitar llegar a la ira de Dios. Dice, ¿qué implica la ira de Dios? Una respuesta santa y justa es la indignación de un Dios moralmente perfecto contra el pecado y la injusticia. Vamos a ver aquí en Romanos 1:18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es la verdad? Pues la palabra de Dios, ¿verdad? Esa es la verdad que el Señor nos ha dejado en su palabra escrita, para que nosotros aprendamos a vivir conforme a su voluntad, conforme a lo que Él quiere para nosotros. Él no quiere que nadie perezca, que nadie se pierda, que nadie llegue en aquel momento y vea la ira de Dios, sino que Él, al contrario, el Señor pues quiere que todos y cada uno de los seres humanos se arrepientan y lo busquen y le entreguen su vida a Él y hagan su voluntad. Y es muy precioso, porque en la palabra del Señor podemos aprender cómo actuar, cómo vivir, cómo ser buenos hijos, buenos padres, buenos hermanos, cómo actuar respecto a las demás personas. Y desafortunadamente a veces, por querer quedar bien con otras personas, hacemos cosas que no están bien delante de Dios. Entonces lo importante que es pues que veamos que así como el Señor es un Dios de amor, de misericordia, que nos cuida, nos guarda, así como Él no escatimó a su propio Hijo y lo dio por amor, porque es por amor a Él mismo. Entonces, imagínense el amor tan grande que es del Señor, que no escatimó a su propio Hijo para salvarnos. Entonces, la salvación ya está. La gracia, el Señor nos las ha dado. Esa gracia inmerecida que no la merecíamos, pero Él nos las dio. Entonces, la salvación ahí está puesta. Todo es que nosotros digamos que tomemos esa decisión de decir, Señor, sí. Te recibo como mi único y suficiente Salvador para que tú guíes mi vida, para que tú obres en mí, para que tú me limpies, me cambies, me mejores, porque dice su palabra que no hay pecado más grande que el amor de Dios. Amén. Como podemos ver, en el contexto que acabamos de leer, la ira es una fuerte reacción emocional de enojo. Sí. A menudo el deseo de venganza o castigo, que puede ser tanto pecaminosa. Esta es la humanidad, la ira injusta. Amén. Lo contrario es lo de Dios, la justa, la que de Dios, Él detesta la injusticia y Él se aira por el mal, por el pecado. Amén. Mientras la ira humana es pecaminosa, se condena y debe evitarse, la ira de Dios es una manifestación de su justicia retributiva contra el pecado, que se expresa con una reacción provocada por la conducta humana, no como un estallido espontáneo como el ser humano lo hace. La ira humana tiene un potencial destructivo que es muy diferente a la de Dios, y su capacidad es de dañar las relaciones. Como emoción destructiva, la ira humana puede llevar a planes de venganza, castigo, destruyendo el amor en su lugar. Amén. En el Nuevo Testamento enseña
a evitarla, porque la palabra de Dios dice, airaos, pero no pequéis. ¿Se contradice eso si Dios dice que es un Dios de ira? Claro que no. Eso es lo que vamos a ir viendo, la diferencia de una y de otra. Y como dices tú, ¿cómo vamos a evitar esto? Amén. Así es, amén. Así que instando a las personas, evitándola, y nos ayuda a ser lentas para enojarnos y buscar la misericordia y la influencia del Espíritu Santo para superarla. La ira por el pecado. La Biblia describe a Dios como airado ante el pecado y la injusticia. La justicia retributiva es parte de su justicia que lo impulsa a castigar el mal y la desobediencia, una reacción motivada por la preocupación por el bien y no por un acto e irracional del ser humano. La justicia de Dios o la ira de Dios no es humana. Se usa metáforas como lento para la ira y la nariz caliente. Muy pocos hemos escuchado a veces eso de nariz caliente. Eso me llanqué, ¿cómo que nariz caliente? Bueno, a eso se le llama como cuando estás enojado, terriblemente enojado, que te sientes como que bufas, ¿verdad? Como que bufa tu nariz, como que te sale hasta más caliente el aliento de la nariz. A eso se refiere. ¿Por qué? Porque es causa del enojo o del furor de la persona. Así que esto se usa para describir a Dios, utilizando experiencias humanas para que podamos entenderla. Pero la ira divina no es lo mismo que la humana. Amén. Así es, amén. Hermana, usted puede preguntar, hermana, ¿cuál es la diferencia entonces? Ok, la ira humana es egoísta, es destructiva, mientras que la de Dios es justa y motiva por su amor a la justicia y a la reacción ante el mal. Amén. La Biblia advierte a los cristianos que controlen su propia ira para no pecar, pero alaba la ira justa de Dios. Humanamente, la ira es una emoción humana básica e intensa provocada por situaciones de frustración, ansiedad o amenazas que se manifiestan como un sentimiento de enfado, irritabilidad o indignación. A nivel físico, el nivel cardíaco del ser humano cuando se aira empieza el ritmo cardíaco a aumentar, así como la presión arterial y desencadena una respuesta de defensa o ataque. Amén. Pero si se maneja adecuadamente, puede ser una herramienta adaptativa y de protegerse o lograr metas. La ira aún en el ser humano, porque dice, airaos pero no pequéis. Entonces, la ira es buena, es mala. Es buena en medida. ¿Por qué? Porque cuando tú te enojas por alguna situación, no puedo hacer esto. Esa ira te impulsa a lograr tu meta, a lograr lo que tú quieres. Fuiste impulsado, amén. Pero cuando te ciegas, cuando empiezas a lastimar, a herir, cuando esa ira es destructiva, es ahí donde Dios no lo permite, amén. Así que la ira humanamente, la humana sí puede ser controlada, y eso, como tú decías, es a través de la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios nos enseña el amor, la mansedumbre, la templanza, nos ayuda a ser misericordiosos. ¿Por qué? Porque el Señor nos muestra también que nosotros nos equivocamos, erramos, hemos fallado a otras personas, hemos lastimado, hemos herido y hemos sido también injustos. Entonces por eso es que a través de la palabra te va a confrontar, te va a enseñar realmente que como ser humano te has equivocado, has pecado contra el Señor, has lastimado a tu hermano. Entonces te enseña la misericordia para cuando alguien te ofende, cuando alguien te ataca, cuando alguien va en contra tuya y viene la ira en contra tuya. Entonces tú ya aprendes a decir, bueno, pues yo también he fallado, le he regado, etcétera. Entonces aprendemos a ser misericordiosos. A veces la ira de Dios se puede ver así, de una manera, como padres. ¿Cuántas veces le dices a tu hijo, no hagas esto, mira, te va a llevar acá, mira, no salgas a tales horas de la noche, mira, está la violencia, está el pecado, mira, hay muchas drogas, y como madre o como padre le das instrucción a tu hijo, no hagas esto, no hagas acá, mira ya, mejor haz esto, le das alternativas que sean para edificación de su vida, para bendición de su vida. Pero ¿qué pasa cuando el muchacho decide desobedecer la instrucción del padre o de la madre? Es ahí donde entra el enojo del padre o de la madre y llega la ira, no para destruir al hijo, sino para que el hijo aprenda. Y a veces como padres, ¿qué decimos? ¿Sabes qué? Ok, te entrego a lo que tú quieres hacer tu voluntad, ¿de acuerdo? Hazla.
tú sabes si te sales, yo te doy la instrucción. ¿Por qué? Porque te amo. ¿Por qué? Porque yo quiero que te vaya bien. ¿Por qué? Porque yo quiero que seas prosperado, que seas bendecido, que te vaya bien en todo lo que hagas. Pero si tú, por tu necio corazón, como ahorita leímos, por tu necio corazón, quieres hacer tu voluntad, ¿de acuerdo? Entonces el Señor se aparta y deja que aquel muchacho haga lo que quiera. Y va a haber la consecuencia. Amén. Es ahí donde entra la consecuencia de sus actos. Dios lo castigó, el padre castigó al hijo. No, simplemente lo entregó a su corazón necio. Él mismo o ella misma vivió sus consecuencias por su propia decisión. Amén. Amén, así es. Ahí podemos ver, ¿verdad?, de que si nos ponemos a ver al Señor, cómo actuamos nosotros en nuestra humanidad como padres, como tú decías, claramente, pues, así nos ve el Señor, somos sus hijos, pero cuando empezamos a tomar malas decisiones, a no escuchar su palabra, a no hacer su voluntad, a no hacer lo que la instrucción que Él nos está dando, porque Él nos instruye con su palabra, cuando escuchamos, vamos a la iglesia, escuchamos los cantos, desde el inicio, ya nos empieza a hablar el Señor y nos empieza a enseñar, y a veces hasta ha pasado de que dice el Señor, no vamos lejos, en los yugos desigual. ¿Qué nos ha enseñado el Señor? No te cases con yugo desigual, porque vas a ir, si tú no te mantienes firme, como dice la palabra del Señor, que tú no te hagas a ellos, sino ellos se hagan a Cristo, ¿no? Y tú cometes el error de que te vas más hacia la esposa o hacia el esposo y haces a un lado a Dios. Desde el momento en que tú tomaste la decisión de casarte con un yugo desigual, ahí ya no le estás obedeciendo a Dios, ya estás haciendo lo que tú consideras que es lo mejor para ti. Pero ¿qué te está diciendo el Señor? Te está avisando con tiempo. Oye, no es bueno los yugos desigual, porque va a tener consecuencias, y la verdad, hasta que agarra las consecuencias, muchas veces, gloria a Dios, cuando la persona, el esposo o la esposa, se convierten al Señor, entregan sus vidas a Cristo. ¿Por qué? Porque la esposa o el esposo fue firme en el camino del Señor, y lejos de alejarse él de Dios, trajo a su familia, ¿verdad? Acercó a su familia. De alguna manera, pues, obedeció a Dios, porque estuvo firme él, aunque cuando tomó la decisión de casarse con una persona que no era creyente, pero él fue firme. Entonces Dios también es fiel, Dios es fiel y verdadero, y Él no nos deja, ¿no? Pero también, fíjate, imagínate en ese lugar, ¿cuánto no le costó al hombre o a la mujer persistir? Exactamente. Porque cuántos problemas no le trajo su desobediencia. Exacto. Amén. Eso, así, tienes mucha razón. ¿Cuánto no sufrió? Porque fueron pleitos, fueron desacuerdos, fueron oposiciones. ¿Por qué? Porque como la esposa, el esposo no están en Cristo, pues claro, el enemigo los utiliza pues para ser piedra de tropiezo, para ver, si vas, yo me enojo contigo, si vas, yo te voy a dejar. Pero le costó dolor en su corazón, pero fueron consecuencias de su decisión que él tomó. Que aun cuando él estuvo firme, y el Señor lo cuidó y lo guardó, pero dice el Señor, estás pasando esto porque fue tu decisión, yo te dejé, tú te pagaste con tu gusto, como uno le dice a los hijos, no, bueno, tú te pagas con tu gusto, pero son tus decisiones. Claro. Un padre o una madre siempre le dice a sus hijos, la decisión que tú tomes, buena o mala, va a tener consecuencias, ya sean buenas o malas. Y así nos dice el Señor, bueno, si Él quiere, nos podría obligar, claro, Él es Dios todopoderoso. ¿Qué podemos hacer? ¿Quién le ha ganado a Dios? Nadie. Pero Él es un Dios de amor, que Él quiere que le sirvamos por obediencia, por agradecimiento, por lo que Él ya hizo por nosotros. Entonces, lo que hace el Señor es pues que Él nada más quita su mano y dice, bueno, tú tomaste esta decisión. Por ejemplo, si agarras
a irte a bares o a andar de mujeriego o a salirte con amigos que no convienen, en el caso de los jovencitos que apenas están aprendiendo y que muchas veces creen que quedar bien con un amigo es lo mejor. Y van haciendo a un lado al Señor, ¿no? Y dicen, no, es que mi amigo, y si no hago esto, pues no le voy a agradar, no voy a quedar bien con los chicos que son aquí los más populares. Si no tomo, ¿qué va a decir? Que soy cobarde. Bueno, pero es tu decisión. Sabes que si tú sigues por ese camino y no obedeces a Dios, te vas a hacer un alcohólico. Sabes que si sigues por el camino de hablando cosas más leves, si agarraste a fumar, sabes que el vicio del cigarro es un vicio muy difícil de dejar, pero tú estás tomando la decisión de agarrarla. Pero así como el padre le dice al hijo, tiene una consecuencia, porque a lo largo del tiempo te puede dar cáncer, una insuficiencia pulmonar, una insuficiencia respiratoria, te puedes enfermar gravemente si tú sigues así. Y si tú tomas licor, alcohol, te puede dar una cirrosis, una insuficiencia renal también, porque la cerveza suele dañar mucho los riñones. Entonces, así es el Señor con nosotros. Nos dice, bueno, todo tiene consecuencias. Claro. Dice, no es como la ira, como tú decías, humana. La ira de Dios es medida razonable y nunca irracional o impredecible, a diferencia de la ira humana, que es lo que decías tú ahorita. La ira del humano sí es controlada, como decía, cuando nos enojamos, incluso si no nos ayudan en la casa o algo, nos enojamos, pero es para educar a nuestros hijos de que tienen responsabilidades, tienen derechos, pero también tienen responsabilidades. Entonces, esa es una manera de que nos enojamos, pero es para construir, no para destruir, como decías tú ahorita. Entonces, así es el Señor. Él nos enseña, Él nos dice en su palabra que le obedezcamos, que claro, le vamos a fallar, porque mientras estemos en esta carne, en este cuerpo, de alguna manera le vamos a fallar de una u otra manera, pero no lo hacemos deliberadamente. ¿Por qué? Porque el temor de Dios está en nuestro corazón y no vas a ir sabiendo tú la verdad, no te vas a ir voy a ir a hacerle daño a alguien, o me voy a ir por allá a bailar o a tomar. Claro que no, porque ya no lo haces deliberadamente. Sabemos que ofendemos al Señor, claro, porque somos imperfectos y no somos perfectos. El único perfecto es Dios. Dice en Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Qué es que está airado con los impíos todos los días? Pues de que toda aquella persona que mata, que hace daño a otros, que por ejemplo en los secuestros de los niños, en los que le roban a otras personas, en los que de alguna manera le causan daño a otra persona, pues claro que a Dios no le agrada, porque estás lastimando a otras personas. Así es. Entonces, día a día, el Señor está airado y más, pues a Él no le agrada el pecado, y el pecado abarca todo esto: adulterio, robo, mentira, fornicación, hechicería, brujerías, envidia. Entonces son muchas cosas lo que abarca, que día a día el Señor no le agrada, pero está airado, dice, todos los días con el impío. ¿Por qué porque todavía ellos no han conocido al Señor, no ha llegado la salvación a sus vidas. Entonces ellos están pecando constantemente, mucho más, porque no han conocido al Señor y no se han arrepentido. Entonces, eso es el mundo, ¿verdad? El mundo, sí, estamos hablando del mundo, sí. Amén. Entonces, pero usted podrá decir, bueno, el mundo,
yo tengo a Cristo, yo lo recibí como mi Señor y Salvador, yo voy a la iglesia, etcétera, etcétera. Y pueden quizás a veces hasta preguntarse, ¿cómo es posible que Dios muestre el amor hacia sus hijos? Dios ama a la humanidad, al mundo y su creación, sí es cierto, pero no toda la humanidad es del Señor. Así es. Amén. Amén. Hay hijos de ira, hay hijos de desobediencia, hay personas que no conocen al Señor. Sí. Hay unos que es un remanente que sí son del Señor, Amén. aquellos que han abierto su corazón, reconocido su pecado y sobre todo reconociendo a Jesucristo como Salvador. Esos son sus hijos. Amén. Pero ¿acaso solamente va a ser a los del mundo? No, mis hermanos. Dice, toda la humanidad, el Señor ama a la humanidad porque es su creación, pero no todos son hijos de Dios. Amén. Es, amén. Así que los hijos de Dios son quienes creen en Él, han nacido de nuevo y han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Solamente dice, la ira no es el opuesto al amor, claro que sí, pero no. Para apreciar plenamente la santidad de Dios, la vasta e infinita profundidad y el valor de su amor por nosotros, a la magnitud de su gracia, es absolutamente esencial que comprendamos y nos asombremos ante la ira de Dios. Desafortunadamente muchos entienden la doctrina de la ira de Dios como malas noticias, pero no, de hecho es una parte fundamental de las buenas noticias y a nadie les gustan las malas noticias. Y aparece que muchas iglesias quieren concentrarse en el amor de Dios, dejando a un lado la ira, lo que en la última esencia significa negar la santidad y la perfección de Dios y el poder del pecado para corromper y matar. En las iglesias actuales, la ira de Dios ha sido prácticamente abandonada. Es un tema que muchos han dejado de tocar. Amén. Por la gran parte de la iglesia, no digo que todas, pero sí muchas iglesias, ¿qué es lo que tocan? El amor de Dios, la misericordia, es un evangelio endulzado, donde hay caramelos y chocolates, hoy si quieres bombones te voy a dar bombones, pero el pecado ha dejado de ser confrontado. Y esto no debe de ser así, porque recordemos que Dios es un Dios santo, un Dios de orden, un Dios genuino. Amén. Y mucha gente ha dejado a un lado el evangelio de la ira de Dios, de confrontar el pecado, por un evangelio endulzado. Así es, mi hermana. Es muy cierto, ya en muchos lados se ve que nada más están hablando de prosperidad, de la prosperidad, que del gozo, que mira que de la bendición, que a tu diezmo nada más y no pasa nada. Exactamente. Entonces, que hablan que Dios es amor. Claro, Dios es amor y Dios es misericordioso, pero también va a haber el tiempo donde se va a ver la ira de Dios. Uh-huh. Entonces, hay que ver que el Señor aborrece el pecado. Uh-huh. Porque Él es fuego consumidor. Así es. Y Él es 3 veces santo. Amén. Entonces, si la iglesia, porque recordemos que la ira de Dios es para corregir, como dice, hay gente que dice, ay, me hablas de la ira de Dios, ay, es destrucción, ay, esto. No, Dios te va a corregir porque te ama. Dios te va a enseñar, te ha dado estatutos, mandamientos, nos ha dado su palabra, nos ha dado la guianza de su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para mirar hacia donde andamos. ¿Para qué? Para confrontar nuestro pecado, porque el que estemos en la iglesia no significa que ya soy salvo. Salvo claro siempre no. Salvo. Claro que no. La palabra nos enseña y dice que el final de la fe es la salvación. Así que estamos caminando en la fe, sí. Ajá. Estamos caminando en los caminos de Dios, sí. Pero el pecado en muchos lugares, a partir del siglo XX, XXI, el pecado ha sido suavizado. No pasa nada, tu diezmo, como ahorita decías, tu diezma, tu ofrenda, pídele a Dios perdón y continúa. No, tiene que haber un cambio, amén. Tiene que haber un cambio radical, dejar la manera vana de vivir de cada persona, de cada hombre, de cada mujer que ha sido llamados al servicio del Señor. Amén. Es dejar nuestro pecado, es alejarnos, es renunciar. Va a doler, sí. Porque el ser humano está acostumbrado a vivir como quiere, a hacer lo que quiere, que acabo ya voy a la iglesia como cada 8 días hacía anteriormente. No, no es así. Ahora es vivir en el Señor. Amén. Es expresarle tu amor con tus acciones. Amén. Y no es fácil, porque tan solo el hecho de amar a tu prójimo como a ti mismo, cuando tu prójimo te está
maldiciendo, deseando lo peor, calumniando, inventándote chismes. Qué difícil es esto, Así tan es. solo eso, ¿eh? Así es. Qué difícil es amar a que te maldice. Pero el Señor no te manda a maldecirlo, te manda a bendecirlo y a orar por él. Así es. ¿Para qué? Para que el Señor lo alcance con su misericordia y llegue la salvación a la vida de esa persona. Porque si volteamos a ver atrás, tal vez muchos de los que ya recibimos a Cristo en nuestro corazón, que ya el Señor nos cambió, cambió nuestra actitud, nuestra manera de vivir, nuestra manera de vestir, nuestra manera de hablar, porque tal vez en el pasado muchas personas, algunas de nosotras que ya estamos en el camino del Señor, tal vez decíamos malas palabras, tal vez actuábamos de una manera egoísta, tal vez éramos peleoneros. Hay mucha gente que le encanta pelear y golpear a las demás personas. Que es muy buena. Y hay gente muy buena, yo soy muy compasiva, no pues, lastimo a nadie. No necesito a nadie, yo hago el bien y todo, pero recordemos que esto no es por obras, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Es un don que Dios nos ha dado, un regalo inmerecido que no merecíamos de parte de Dios. Así es. Pero Dios te lo quiso dar a ti, hermana y hermano, aún aquellos que se han alejado. Amén. Ese don Dios se los dio. Amén. ¿Para qué? Para que en Él tuvieran vida, como ahorita al principio leíamos. ¿Para qué? Para que tuviéramos vida en Él. Amén. Dice, el Señor se opone al mal y a la injusticia. La ira divina es una forma en la que Dios se opone al mal y defiende a los oprimidos, como lo muestra la historia de los profetas y la respuesta de Jesús ante la injusticia. Podemos ver en Nahum que dice: ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derramará como fuego y por él se hienden las peñas. ¿Quién quedará de pie en aquel momento cuando el Señor derrame su ira? Nadie. ¿Quién dirá yo puedo levantarme, yo puedo sostenerme, yo puedo? Porque hay muchas personas que cuando tú le hablas del Señor, porque ha pasado que te dicen, no, yo no necesito nada, yo no necesito a nadie, yo solo puedo. Claro que no. Necesitamos del Señor y si nos levantamos cada día es por su pura misericordia. Exacto. Y gloria a Dios por los que hemos tenido la oportunidad de conocer al Señor, que ya el Señor nos permitió conocerle, que quitó esa venda de nuestros ojos y que podemos ver su verdad. Ahora es caminar firmes conforme a su voluntad y obedecerle conforme a su palabra, porque es muy difícil, como tú decías ahorita. Vivía antes de conocer a Cristo, vivíamos en desorden, vivíamos conforme a lo que nosotros nos placía, conforme a las concupiscencias de nuestra carne. Mas ahora hemos conocido al Señor, y como tú dices, si no quiere decir que ya seamos salvos, sino estar firmes en sus caminos, aprender a obedecerle y pedirle la dirección al Señor, que sea su Santo Espíritu guiándonos. Amén. Y más adelantito vamos a estar aprendiendo cómo podemos evitar esa ira de Dios. ¿Cómo? Amén. Entonces vamos a estar aprendiendo de parte del Señor cómo vamos a poder seguir obedeciendo al Señor. Pues primeramente reconociendo que somos pecadores, pidiéndole perdón a Dios y recibiendo a Cristo. No es aceptando, hermanos, es recibiendo a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Y el que va a llegar a nuestra vida es su Santo Espíritu, que Él es quien nos va a confrontar. ¿Por qué nos confronta con nosotros mismos, con lo que no está bien delante de Dios? Él nos pone discernimiento, convicción, y Él nos va cambiando. Es un proceso, como muchas veces nos ha enseñado el Señor en su palabra, ¿verdad? Por medio de nuestro pastor. Dios lo bendiga a nuestro pastor.
que el Señor nos cambia, nos confronta, nos desnuda, porque a veces llegamos a la iglesia, muchas veces cuando somos nuevos, y llega la palabra y parece que te está hablando a ti directamente, ¿no? Como que alguien se lo platicó al pastor porque me está describiendo. No, sencillamente el pastor ni te conoce. Es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo conoce hasta lo más íntimo de nuestros corazones. Amén. Sabemos cómo andamos, sabemos de qué tenemos necesidad, y el Señor en su infinita misericordia pues nos confronta a lo que estamos haciendo mal, y ahora sí que nos desnuda delante de su presencia y nos dice esto y esto y esto está mal, y parece que hasta está pasando enfrente de lo que es nuestra vida, ¿no? Ay, yo eso lo hice, ay, yo eso lo dije, y yo así hice, y creo que alguien le platicó al pastor de qué yo hago, qué hice o qué estoy haciendo. Aún a muchas personas que aún yendo a la iglesia pues suelen vivir doble vida, que en la iglesia somos unas personas y en la casa somos otra persona, o incluso tal vez en la casa somos como nos comportamos en la iglesia, pero ¿qué tal en el trabajo? Cuando estamos con los amigos, cuando estamos con los compañeros que quieren quedar bien, entonces empiezas a coquetear con el mundo también, entonces ahí ya le estamos fallando a Dios, ya estamos desobedeciendo a Dios y ya no le agrada, ya estamos haciendo algo que no le agrada a Dios, y puede quitar su mano y nos va a dejar el Señor nos va a entregar al desorden. Al desorden, claro. Amén. Dice también la ira de Dios, o esta palabra de la ira de Dios, que implica, se menciona más de 600 veces en las Escrituras. Forma parte tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo. La santidad de Dios, nuestro pecado, la gracia de Cristo, la obra de la cruz y la razón de nuestra esperanza, estas todas están conectadas con la ira de Dios. Dios es amor, ¿sí? Dios no es un Dios de ira. Su ira es un atributo secundario, no su naturaleza. La naturaleza de Dios es el amor. Amén. Solamente la ira es un atributo del Señor. La ira de Dios es la respuesta de un Dios santo que debe dar al pecado, incluyendo, como decías tú, la idolatría, desobediencia, rebelión de los hijos y todos los poderes y principados demoníacos que buscan derrocar su gobierno y reinado. La ira de Dios es la reacción dadívica, voluntaria, escogida de un Dios santo ante todo lo que lo deshonra, se rebela contra él, cuestiona su carácter, su poder, su bondad, y ante todos los que adoran ídolos. La ira de Dios es consecuencia de su odio en contra del mal, no en contra del humano, es en contra de la maldad, en contra del pecado. Amén. Así es, amén. Entonces, la mayoría de los cristianos creen que la ira de Dios se dirige solamente a los incrédulos y no a ellos. ¿Por qué? Porque se justifican. Bueno, es que yo ya soy hija de Dios, yo ya soy hijo de Dios. Dios sabe mi pecado, Dios sabe mi debilidad. Sí, pero también tú sabes que Él te dio de su Santo Espíritu, te dio poder, amor y dominio propio. Así que de tu parte Dios ya lo entregó todo. Ahora a nosotros como cristianos tenemos que ponernos firmes, radicales en el Señor, hacer ese cambio, porque Él te está dando esa enseñanza a través de su Santo Espíritu. Amén. Nadie puede quedar justificado, decir, el Señor conoce, el Señor sabe mi debilidad, el Señor, no, claro que no, el Señor lo conoce, sí, pero te dio las herramientas necesarias a través de la palabra de Dios para que quites de ti ese pecado. Amén. A través de su Santo Espíritu. Entonces, no hay justificación. El pecado tiene que ser confrontado, nos guste o no nos guste. No porque eres hijo de Dios significa que ya toda tu vida vas a ser salvo y vas a llegar con 2 alitas blancas al cielo y el Señor te va a recibir. Claro que no. La palabra de Dios dice que el que pecare, ese ciertamente morirá. En nosotros, mis hermanos, aunque tenemos a Jesucristo, Él es nuestro Señor Salvador y Él es el que intercede ante Dios Padre por nosotros. Nosotros también tenemos que poner nuestra parte, santificarnos. La palabra de Dios dice, sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Dios nos está llamando a santidad, nos está llamando el Señor a volver a Él, nos está llamando a esta relación que se había quebrantado delante del Señor, sea restaurada a través de la palabra, a través de que tú
como hermana y hermano, como hijo en Cristo, te humilles. La humillación que quiere el Señor no es para deshonrarte, no es para hacerte sentir menos, sino para que reconozcas, Señor, yo ya hice todo en mis fuerzas y todo me salió mal. Lo hice como quise, como pensé, como mejor me pareció y todo me salió mal. Ahora lo pongo yo en tus manos. Haz, Señor, tu voluntad y no sea la mía. Ahí entra la humillación. Así es. Amén. Cuando tú aprendes a reconocer que te equivocaste, que no puedes más, que no está en tus manos verdaderamente lo que tú pensabas que estaba en tus manos, y lo entregas. Amén. Entonces te humillas delante del Señor y entonces empiezas tú a hacer los cambios necesarios que tú sabes que tienes que hacer. Si mentías, si decía 10 mentiras al día, hoy voy a decir 5 y mañana voy a decir 2 y después 1, hasta que se me haga un hábito de no mentir más. Amén. Uno tiene que irse limpiando con la palabra del Señor, no en mi fuerza, porque en tu fuerza lo puedes decir, yo lo hago y sí lo puedo hacer, pero va a llegar un momento que te vas a cansar. Así es. El cristianismo es un estilo de vida. Amén. Que uno tiene que ir haciendo, uno tiene que ir sometiéndose a la palabra del Señor y a ponerla por obra. Amén. Amén. Así es, mi hermana dice, apartando su presencia en ocasiones se manifiesta retirando su rostro y su poder de quienes pecan deliberadamente, los que pueden llevar a la confusión y al sufrimiento. Dice que cuando nosotros nos apartamos del Señor, Él aparta, como decíamos ahorita, su presencia, quita su mano, Él se aleja y te entrega a tu mente reprobada. Porque entonces, así lo menciona Romanos. Amén. Sí. Entonces, tú quieres eso, bueno, pero el Señor no tiene nada que ver con el pecado. Mucha gente dice, es que el Señor aborrece el pecado, pero ama al pecador. No, mi hermano, el Señor ama al hombre, a la mujer, a su creación arrepentida, que viene delante de su presencia y se pone sujeta a su Santo Espíritu, se arrepiente de todos sus pecados y le dice, Señor, ayúdame porque yo he pecado, ayúdame, perdóname porque te he fallado, pero yo ya no puedo más con esta vida, ya no puedo. Ya el pecado, el mundo me ha destruido, he tocado fondo, pero yo ya no puedo, pero yo sé que tú sí puedes levantarme, puedes restaurarme, puedes darme una vida en santidad conforme a tu voluntad si yo vivo conforme a tu palabra, obedeciéndote, porque es obedecer a Dios. Entonces, a esas personas es a la que Dios ama. Pero muchas veces nos enfocamos tanto en eso, al igual que mucha gente dice, no, es que no pasa nada, yo soy bueno, no ofendo a nadie. Dice el Señor que no hay ni un bueno, ni uno solo, el único bueno y santo es Él. Y venimos a ser limpiados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando venimos a Él y nos arrepentimos y recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, Él es quien nos limpia, Él es quien nos restaura, Él es quien nos justifica delante del Padre y Él es el que perdona todas nuestras iniquidades. Dice, y lo pasado, pasado es, ahora somos nuevas criaturas en Cristo, pero tenemos que, como decías tú ahorita, caminar conforme a su voluntad, conforme a su palabra, ponerla por obra, ponerla en práctica, que seamos de ejemplo, porque parece que el vecino, la vecina no se da cuenta de cómo vivimos, pero sí se dan cuenta y mucho, porque tal vez antes la persona era borracha, y ahora dice, oye, cada fin de semana tomaba desde viernes, sábado y domingo, y ahora ya no toma. La señora era bien peleonera, se metía con todos los vecinos, y ahora no molesta a nadie. ¿Qué está dando? ¿Qué estamos haciendo ahí? Dándole la honra y la gloria al Señor. ¿Por qué? Porque nuestra vida está cambiando, porque Dios entró a nuestra vida y Él nos está limpiando, Él nos está puliendo, ¿no? Poco a poco nos va limpiando, nos va puliendo, y cuando nos damos cuenta dices, yo antes tenía este mal hábito y gloria a Dios porque el Señor me lo quitó. Porque hay personas que tienen hábitos que se les da así, dice,
No, pues es que yo antes no podía decir una palabra sin que no dijera una mala razón, ¿no? Entonces dices, y ahora ya no me sale ninguna. Gloria a Dios, porque dice la palabra del Señor que de la bondad de nuestro corazón abra nuestra boca. Entonces antes tal vez tenías puro rencor, puro odio, puro desengaño, puro dolor, pura amargura, pero ahora tienes alegría, gozo, paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento que solamente Dios puede dar. Entonces, pues ya estás actuando conforme el Señor te está cambiando. Uh-huh. El Señor te está quitando todos esos hábitos. Mire, dice en Apocalipsis 6, 16, 17. Y decían a los montes y a las montañas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Amén. En aquel día será muy, muy duro, mi hermano, si no nos ponemos firmes en el Señor. Y digo nos ponemos porque somos todos, cada uno de nosotros que estamos caminando en el Señor, y tú, que nos escuchas, que tal vez no habías conocido del Señor, no habías tenido la oportunidad, y si ya lo conocías, es tiempo de que vuelvas a tu primer amor. Es tiempo de que te arrepientas. Es tiempo de que le digas, Señor, me arrepiento de haberme alejado de ti. Ayer precisamente tuve una conversación, no conozco a la persona, andaba yo afuera, pero me gocé mucho en el Señor porque él reconoció que estaba mal delante de Dios. Dijo, yo era cristiano, pero me alejé de Dios. Dijo, y yo reconozco que estoy mal, reconozco que le estoy ofendiendo, reconozco que le estoy fallando. Entonces yo le dije, aún es tiempo de que busques a tu primer amor, que te arrepientas de haberte apartado del Señor, de haberte alejado. Le dije, y búscalo, es tiempo. Entonces me dio gozo en el corazón el que él se acercara, porque yo tenía una alabanza muy bonita, andaba barriendo en la calle, no lo conozco, no sé quién es, pero sentí ese gozo en el corazón de que yo sé que de alguna manera la palabra que Dios le dio, porque fue Dios el que usó mis labios para decirle eso, que volviera a su primer amor, que Cristo lo ama y que todavía tiene la oportunidad de volver al Señor, de volver a su primer amor, de volver a los pies de Cristo. Amén. Mire, tenemos aquí unos comentarios. Dice Nadia Zapata, yo me alejé de Dios, ¿cómo puedo volver sin culpa? La verdad no puedo más con mi vida. Amén. Acercándose a Dios, arrepintiéndose, mi hermana Nadia, de todo corazón. El enemigo usa la culpa para alejar a los hijos de Dios de su presencia. Amén. Pero recordemos que toda culpa fue llevada en la cruz del Calvario hace más de 2000 años atrás. Entonces, si usted reconoce que necesita del Señor, que necesita de su protección, que necesita volver a Él para que sea cambiada su vida, deje la culpa. El que acusa es uno, y ese es el acusador. Amén. Él es el padre de mentira. Él usa la culpa, como excusa para que usted no regrese. Pero repréndelo en el nombre de Jesús. Busque al Señor, ore al Señor, empiece una relación nueva con el Señor Jesucristo. Amén. Empiece a congregarse, empiece que su presencia empiece a estar en usted a través de la oración, de la lectura. Deje que el Señor empiece a trabajar en su ser. Amén. Congréguese, busque al Señor y verá que ese estado de culpabilidad va a quedar atrás. Así amén. Es. En el nombre de Jesús, búsquelo de todo su corazón. Amén. Dice Berta González, buenos días mis hermanas, saludos, buen programa. Dios la bendiga, mi hermana Berta. Gracias al Señor por este programa. Amén. Víctor Moreno dice, buen día, quisiera oración por mi hijo Felipe. Se casó con una mujer muy bonita, pero sin Dios, y las consecuencias, se alejó de sus caminos. Ahorita es alcohólico y eso a mi esposa y a mí nos ha puesto mal. Él tomó esa decisión, lo sé, pero ella lo llevó a la perdición. Ahora no sabemos qué hacer. Pues orar por él, y claro que nos ponemos de acuerdo con su petición por su hijo Felipe.
Y esta petición la vamos a llevar en oración al Señor. Amén. Entonces, ¿pero qué tiene que hacer usted? Aférrese a Dios. Amén. Amén. Dice la palabra, busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Amén. Él es hijo de Dios. Aunque él se haya alejado del Señor, oremos para que el Señor y su presencia, su Santo Espíritu permanezca, lo despierte, y si es posible que quite a esa mujer de su vida, pero que se haga su voluntad. ¿Qué le consta hacer a usted como padre? Seguir orando y confiando en el Señor, que Dios es bueno. Amén. Amén. Ore por sus hijos, y nos ponemos de acuerdo, mi hermano, por la vida de su hijo. Amén. A ver, Héctor Carvajal dice, ¿Dios perdona todo pecado o no? Hay un pecado que es imperdonable. Así Hay es. uno que es cuando es en contra del Espíritu Santo. Así es. Amén. Todo pecado puede ser perdonado, hermano Héctor. Así que si cualquier pecado, hay un pecado que usted lo aleje del Señor, sea el vicio, hasta el homosexualismo y todo, cuando todo hombre y mujer se arrepiente, alcanza la misericordia del Señor. Hay uno que no es perdonado, y ese es un pecado de muerte. Amén. Que eso es cuando usted o cuando la persona blasfema en contra del Espíritu Santo. Así Pero es. los demás, los pecados son perdonados por Dios. Sí, todos ellos. Dice Abigail Juárez, buen día, hermanas, estoy aquí escuchando su mensaje y gozándome. Que Dios las bendiga. Amén, mi hermana Abigail, Dios continúe bendiciendo su vida. Julio Gutiérrez dice, saludos, hermanas, aquí les escribo en el centro de Ciudad Juárez. Dios bendiga su vida, hermano Julio Gutiérrez, y esperamos que esta enseñanza sea de edificación para su vida como lo es para nosotros. Amén. Amén. Así es. Gloria a Dios por este bonito programa, y Dios bendiga la vida de cada uno de los hermanos que están comentando. Es bonito escuchar la palabra del Señor y saber, y qué precioso, ¿verdad? Ahorita lo que decíamos, todo pecado es perdonable siempre y cuando te arrepientas y vengas a los pies de Cristo y le pidas perdón, excepto uno, el que tú decías, todo el que blasfeme en contra del Espíritu Santo no hay regreso, mi hermano. Así es que con eso hay que tener muchísimo cuidado. Okay. Nunca diga cosas Sí. que por impulso, Impulso. decir algo en contra del Santo Espíritu de Dios, porque es lo más íntimo del Señor, y eso sí no tiene perdón. Amén. Ahora vamos a explicar un poquito la ira de Dios, cómo sobrevivir a ella. Amén. Amén. Hasta ahora Dios ha sido muy paciente, mis hermanos, pero llegará el momento en que su paciencia se va a agotar y va a descargar su ira sobre el mundo entero. En Apocalipsis, como ahorita mi hermana acaba de leer, Juan describe una visión en la que Jesucristo abre los 7 sellos de un rollo profético, de los cuales los primeros 5 desatan grandes desgracias causadas principalmente por el hombre. Fíjense, por el hombre, no por Dios, sino por el hombre, y agravadas por Satanás. Hemos visto, por ejemplo, mártires, cuántos hermanos no han muerto, y a la fecha hay lugares que en México no puedes hablar de Dios porque te matan. Y eso Así ya estaba es. escrito, desde Juan lo escribió en Apocalipsis, que son los mártires. Esto viene en Apocalipsis 6, del versículo 10 al 11. Esa es una parte de la visión que representó de los santos que iban a ser martirizados por obedecer a Dios y creer en Jesucristo y en la vida eterna a través de Jesús. Esto lo hemos podido ver. Vemos en lugares, en Japón, en China, lugares que no permiten que el Señor sea expuesto abiertamente como nosotros. Nosotros estamos bien, de verdad, llenos de gracia de Dios, porque nos permite hablar del Señor libremente. Hay lugares en que son muertos, y eso ya estaba escrito hace más de 2000 años en el libro de Juan, así que ya son señales que están pasando. Las señales del cielo, que viene por ejemplo en Mateo 24, terremotos, tantas cosas que están sucediendo. El tiempo del Señor ya está cerca. Amén. Estamos viendo ya señales que están pasando, mis hermanas y hermanos. Es tiempo de volver al Señor. Si usted ha tenido fallas delante de Dios, si usted se alejó, si tiene vergüenza, si tiene culpa, si no sabe cómo regresar, doble sus rodillas. Ahí donde usted se encuentra, doble sus rodillas y pídale al Señor perdón. Amén. Amén. Reconcíliese con el Señor, busque una relación personal con el Señor, lea la palabra, congréguese, no deje de congregarse, porque en la congregación, en la iglesia, el Espíritu Santo está fluyendo y es el agua que nos empieza a limpiar de toda maldad, de todo pecado. Entonces, busque al Señor, no deje de congregarse. ¿Por qué? Porque la ira del Señor viene. Así es, amén. Dice, juicio y castigo. La Biblia habla de un día de la ira
o justicia divina, donde el pecado será juzgado de manera completa. En Apocalipsis 15:7 dice, y uno, como ahorita decías tú, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dice, ¿cómo? Perdón, mi hermanita. Dice que ¿cómo podemos evitar esto? Dice, arrepentimiento y fe. Dice, recibiendo la gracia divina a través del arrepentimiento, como decía ahorita mi hermana, y la fe en Jesucristo es el camino para ser salvos por la sangre derramada de Jesucristo en la cruz y no caer bajo la ira de Dios. En Romanos 5:9 dice, pues muchos más estando y justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Que es lo que explicaba ahorita mi hermana, de cómo podemos evitar la ira de Dios. Pues como decía mi hermana, buscando a Dios, congregándonos, orando, estudiando la palabra de Dios, entregándonos al Señor, poniendo en orden nuestra vida. ¿Cómo es ponerla? Pues confesarle a Dios todos nuestros pecados, nuestras faltas, siendo arrepentidos de todo lo que hayamos hecho, de todo lo que hagamos día a día, porque tenemos que pedirle perdón al Señor en todo momento, porque no sabemos en qué momento le ofendimos al Señor. A veces con una sola manera de actuar, con un gesto, tal vez ofendí a mi hermano o a mi hermana sin darme cuenta. Tal vez ya ofendí a Dios porque hice sentir mal a mi hermana o a mi hermano. Entonces a veces sin querer ofendemos a Dios. Amén. Entonces por eso hay que arrepentirnos todos los días por lo que hayamos hecho, incluso por lo que no sepamos que hicimos, mis hermanos. Ok, amén. Dice también, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonerías y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esto viene en Lucas capítulo 21, versículos 34 al 36. También dice el apóstol Pablo, el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esto viene en 2 de Pedro 3, del 9 al 11. Si queremos escapar del castigo de Dios, de la ira de Dios que tiene preparado para los desobedientes y para el mundo, debemos comenzar a obedecer su ley, su escritura desde ahora. Así que, hermano, tenemos que prepararnos. Nadie quiere que la ira de Dios caiga sobre un mundo desprevenido, ni de su castigo tome por sorpresa. Ni siquiera Dios quiere que esto suceda, y esto es porque el Señor nos ha revelado su plan a través de sus profetas, de la palabra del Señor. El Señor siempre nos ha anunciado, arrepiéntete. Amén. Desde Juan, arrepiéntete, el reino del Señor está cerca. ¿Qué es el énfasis de todo esto? El arrepentimiento, el buscar al Señor, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Amén, así es. Dice, vivir según su voluntad, que es lo que hablábamos ahorita, vivir conforme a la voluntad de Dios y obedecer. La ira de Dios es una respuesta a la desobediencia y a aquellos que no siguen su voluntad. En primera de Tesalonicenses 5, 9 al 10 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que vivamos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Qué quiere decir? De que ya sea que en aquel momento cuando Cristo venga, si estamos, los que estén vivos, pues se vayan a vivir con Él, ¿verdad? En el arrebatamiento, el Señor los lleve con Él
a vivir una vida preciosa con Él. Y los que estén dormidos, pues igual, si ya no estamos en este mundo, ¿verdad? Pero estamos dormidos esperando la resurrección, también que durmamos justos para que el Señor nos lleve allá con Él y podamos vivir una vida eterna con Él. Amén, mis hermanos. Así que, ¿por qué dejar al azar la oportunidad de escapar de la ira de Dios cuando Él nos está ofreciendo un llamado al arrepentimiento ahora? Amén. Entonces, esperamos que este tema haya sido de mucha bendición para sus vidas. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Amén. Amén. Entonces, mi nombre es Marisol Nevares y le damos gracias al Señor por este tiempo, su tiempo de Voces del Alma. Esperamos que este tema le haya bendecido su alma, así como Amén. Ha bendecido nuestra alma también. Así si usted no tiene un lugar donde congregarse, lo invitamos. Estamos de la iglesia Voz de Arcángel, Trompeta de Dios, con el pastor Sergio Torres Rodríguez, el cual está ubicado en calle Chihuahua y Coahuila, número 7049. Usted ahí puede buscarlo en Google Maps y ahí le va a aparecer. Nos congregamos los días. Domingo, ahorita el horario es de los domingos de 11 a 1 y de la mañana, y los miércoles de 7 a 9. Así es que, hermanos, si no tienen donde congregarse, pues le damos la bienvenida. Bienvenido a la casa del Señor, Voz de Arcángel, Trompeta de Dios. Dios continúe bendiciendo sus vidas. Se despide su hermana en Cristo, Marisol Nevares, y Juan Isabendaño. Bendiciones, mis hermanos. Gracias por su atención. Gracias por acompañarnos al final de este programa. Puedes ver la repetición en YouTube, en el canal oficial de Shekinah Radio 95.1 FM. Y te esperamos en la próxima edición de Voces del Alma. Voces del Alma. Dios te bendiga.